Buenas tardes, es un gusto, estoy muy emocionado de estar aquí ante esta tremenda audiencia y la verdad muy contento porque les voy a hablar de algo que es muy próximo a ustedes, que es el éxito. La vista que ven ahí es desde un proyecto inmobiliario muy exitoso, desarrollado por mi amigo Humberto Martínez, de la empresa Marcan. Y este proyecto fue exitoso seguramente por su buena ubicación, magnífica vista y por su propuesta arquitectónica. Pero la foto no solamente simboliza el éxito de Marcan, también simboliza el éxito de todos ustedes en los últimos 15 años. Este boom inmobiliario del que nos hablaba Arellano es un éxito que todos debemos compartir. Por eso yo les pido que para estirarnos un poco se pongan de pie y se aplaudan a sí mismos por este gran éxito. Quiero en esta presentación responder a dos preguntas. La primera, ¿qué se necesita para tener éxito en la gestión que hacemos? Y en general, ¿qué se necesita para tener éxito en la vida? ¿Cómo replicar el éxito que hemos visto en Miraflores o en San Isidro o en Trujillo, en Arequipa, en el resto, en los otros 1800 distritos del Perú? Regresando a la primera pregunta, ¿cómo tener éxito en la vida? Pienso que hay tres factores fundamentales. El primero es tener una actitud positiva. El segundo es estudiar e innovar. Y el tercero es la responsabilidad social. Para explicar el primer punto sobre la actitud positiva, quiero contarles una historia muy personal. Una historia que la verdad nunca he contado, menos en público. Cuando tenía 12 años, tuve un serio accidente y perdí una pierna. Y cuando me desperté en la clínica, bueno, el accidente estaba yo entrenando en la bahía de Ancón para el Campeonato Nacional de Esquí y muy cerca atrás mío venía una lancha conducida por un chico de apenas 10 años. Perdió el control de la lancha y me pasó por encima. Y cuando me desperté en la clínica, mi actitud fue: ¡qué maravilla! Estoy vivo, solo perdí una pierna. Había muchas maneras como pude haber reaccionado, pero elegí esa, y en buena hora que lo hice, porque gracias a esa actitud positiva y a una pierna ortopédica pude salir adelante y hacer muchas cosas que nunca pensé que podría lograr en mi vida. Como por ejemplo, manejar 40 kilómetros diarios en bicicleta en la Panamericana Sur y regresar a trabajar a las 9 de la mañana. En esta foto ven a mí con mi prótesis, que no la compré en una tienda, fue fruto de muchos años de prueba y error, de ensayar distintos materiales para lograr una prótesis que fuera muy liviana y a la vez que tuviera una perfecta conexión al pedal y a mi cuerpo. Esa actitud positiva pues me ha acompañado siempre y me ha ayudado a salir adelante. En ese sentido, quiero decirles que la determinación y la perseverancia son muy importantes. Por determinación me refiero a decidirse a hacer algo, como bajar de peso o vender un departamento. Y por perseverancia me refiero a hacer de manera constante y permanente
lo que se tenga que hacer para lograr el objetivo. La determinación y la perseverancia son omnipotentes. Ojo, la clave está en la actitud positiva con la que cada uno de nosotros encara sus propios desafíos. Todos ustedes pueden lograr lo que ambicionan si enfrentan la vida con determinación y perseverancia, y también con entusiasmo y alegría. Hace 4 años tuve otro accidente muy serio, hace 5 en realidad, y estuve al borde de la muerte, paralizado de los hombros hacia abajo. Pero poco a poco me fui recuperando, gracias al apoyo de mi familia y a que todos los días desde hace 4 años hago 2 horas de terapia física. Y mírenme, aquí me tienen, moviendo un poco el brazo. Y hablando con ustedes. Con una actitud positiva, nada es imposible. Quiero entrar a la esencia de lo que es el negocio inmobiliario. Este es un negocio que, financiado conservadoramente, buscando una buena ubicación y ahora que es más competitivo, definiendo un producto adecuado, puede ser un negocio muy rentable. Pero desafortunadamente, el negocio tiene un elemento poderoso que yo le llamo un elemento de glamour. Es una palabra francesa, pero que expresa bien lo que quiero decir. A veces los líderes inmobiliarios se nublan con el éxito prematuro y cometen errores alimentados por lo que yo llamo una falta de humildad. Hay muchos casos en todo el mundo donde se han visto grandes fracasos inmobiliarios. Y el más conocido es el que ahí vemos, que veo que se ríen, de Donald Trump. Sus fracasos inmobiliarios lo pagaron muchas veces los clientes finales y los contratistas. La actitud positiva y la humildad son importantes, pero también lo es el estudio permanente, pues el que estudia puede innovar. Mi padre, y a quien tanto le debo, Walter Piazza Tanguis, fue uno de los 2 fundadores de COSAPI y un firme creyente y promotor de la innovación. Él creía, estaba convencido que ahí radicaba el éxito del desarrollo de las personas, de la empresa, de la sociedad y del país en general. Y esa fue una de sus principales contribuciones a nuestra empresa COSAPI, algo que nos ha permitido adaptarnos y también reinventarnos a las cambiantes realidades que hemos vivido a lo largo de 5 décadas. El estudio permanente y constante permite la innovación, y el que innova destaca y alcanza sus objetivos. Un tercer componente para tener éxito en la vida es la responsabilidad social. Suena sofisticado, pero en pocas palabras es hacer las cosas pensando también en los demás. Y cuando un agente inmobiliario vende un departamento, está vendiendo el producto más importante que un consumidor va a comprar en su vida, y tiene que tener una responsabilidad cuando lo hace. Aquí vemos un ejemplo de responsabilidad social que me encanta. Es el Parque de los Olivos. Este parque fue construido, en realidad el edificio que está atrás del parque fue construido por Paz Centenario, pero cuando construyeron el edificio decidieron arreglar el parque. Y mi enfermera, cuando vio la foto, me dijo: oye, yo vivo en Los Olivos y conozco este parque, ¿cómo mejoró el área?
es un claro ejemplo de responsabilidad social. Cuando el éxito se obtiene sin responsabilidad social, el éxito se vuelve un fin en sí mismo y se puede caer en la codicia y en la soberbia. Cuando el éxito se logra con responsabilidad social, el éxito es un medio para trascender en la vida. Y trascender en la vida no es poca cosa, es alcanzar la máxima dimensión humana. Entonces quiero desarrollar este punto de la responsabilidad social para responder a la segunda pregunta: ¿cómo replicar el éxito inmobiliario de distritos como Miraflores o San Isidro o Trujillo en el resto del país? Y para eso les voy a contar otra historia. Ya no es un accidente, no se preocupe. Quiero contarles cuando fui presidente del gremio constructor Capeco. Fue una lindísima experiencia de 4 años. Y felicito a ASPAE por haber hecho esta institución, pues es muy importante la actividad gremial. Cuando en Capeco intentábamos promover proyectos de vivienda social como Techo Propio, Mi Vivienda, las autoridades percibían al gremio como un grupo que solo le interesaba llenar la ciudad de concreto, cuando en realidad teníamos muchos ejemplos de proyectos que habían sido pensando también en el bienestar de la ciudad. Mientras recorríamos la ciudad, veíamos cómo ésta crecía de manera desordenada, no planificada, y aquello creaba círculos viciosos de pobreza. Y lo primero que pensamos, inspirados por personas notables como el arquitecto Miguel Romero Sotelo, decano de la Facultad de Arquitectura de la San Ignacio, es que planificar el uso del territorio es barato y sin embargo no se hacía, no se hace de hecho. Y a partir de esa observación creamos en Capeco un movimiento que le llamamos Una Mejor Ciudad es Posible. Este movimiento estuvo liderado por un consejo permanente, integrado por promotores inmobiliarios como Francisco Sores y Juan Pablo Vázquez, y por especialistas en urbanismo, arquitectos como el arquitecto Romero y el ingeniero Guido Valdivia. En el Perú, el 70% de la construcción es informal. ¿Pueden creerlo? Esto es lo que tenemos que cambiar. El arquitecto Romero nos decía: dejemos de pensar en metros cuadrados y pensemos en hectáreas. Planificar el mejor uso de nuestro escaso territorio plano y con agua. Nos dimos cuenta que solo resolviendo el problema de la ciudad podíamos resolver el problema de la vivienda y su muy escasa oferta formal. Aquí el señor Arellano nos ha hablado del mercado formal y de los segmentos, pero en el resto del Perú y en muchas partes de Lima, la informalidad es lo que sigue prevaleciendo. Quinto Aucejo, otro de los miembros del Consejo Permanente del movimiento Una Mejor Ciudad Posible y el gran catalizador de nuestro movimiento, nos encontró una cita que decía: la ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte.
La cita era de Aristóteles. ¿Qué mejor respaldo? Entonces, si se trata de salir adelante en la vida, no solo es un tema de actitud y de educación, sino también de compromiso y promoción del desarrollo de la vivienda formal, de responsabilidad social en el enfoque de los proyectos inmobiliarios. Los peruanos, todos nosotros, tenemos que elegir autoridades que crean que una mejor ciudad solo será posible si de verdad y de manera irreversible formalizamos la construcción de viviendas. Hoy Lima es considerada la ciudad más vulnerable para sismos porque la mayor cantidad de las casas han sido hechas de manera informal, sin ingenieros. Y por ello tenemos que empezar, y es nuestra responsabilidad, por comunicar y difundir ideas e iniciativas que lo hagan posible. Por ello, hemos escrito un libro que se llama La fórmula para una mejor ciudad. Con esta cuestión de ser ingenieros le hemos llamado fórmula, pero es algo muy simple. Son 5 componentes básicos, pero muy necesarios para desarrollar mejores ciudades, y donde ilustramos importantes ejemplos de cada uno de estos componentes. El libro lo pueden comprar en las librerías principales de Lima o pedírselo a Capeco o bajarlo de manera gratuita de nuestra página web Una Mejor Ciudad es Posible. Aquí les presento la fórmula. Una mejor ciudad es gente, más infraestructura, más vivienda, más equipamiento urbano, más gestión pública. El primer componente es la gente y es el más importante. Gente que quiera su ciudad, que esté comprometida con ella, que pinte sus fachadas, que pague sus impuestos, que no tire papel en las calles. Solo con gente así podemos cambiar las ciudades del Perú. Y esto empezó en Nueva York con el famoso slogan I love New York. El marketing urbano es fundamental para que la gente se identifique con su ciudad. El segundo elemento es infraestructura. Todos los gobiernos hablan de ello. Y como el 70% y próximamente el 80% de los peruanos van a vivir en ciudades, la principal infraestructura será la urbana. Estamos hablando de energía, internet, estamos hablando de agua, por supuesto, y de transporte masivo. El tercer componente es la vivienda. Y el mayor déficit, sobre todo en el resto del país, no tanto en Lima, está en la vivienda social. Estamos hablando que necesitamos 120,000 viviendas nuevas al año y en los próximos 20 años son 2.400.000 viviendas de tipo social que se tienen que construir en el Perú. Hablamos de vivienda nueva, en terrenos adecuados, previamente urbanizados. Y cuando hablo de previamente urbanizados, estoy siendo coherente con la cita de Aristóteles. La ciudad es anterior a la casa. El cuarto componente es equipamiento urbano. Parques, colegios, hospitales, centros comerciales. Algunos confunden infraestructura con equipamiento urbano, porque se habla de infraestructura educativa o hospitalaria. Pero los técnicos me han explicado que los parques y los colegios y los hospitales es el complemento que requiere la ciudad, el equipamiento que requiere para que la ciudad sea vivible. En el libro ponemos varios ejemplos de cómo
crear parques en territorios donde solo hay vivienda. Aquí pueden ver la exitosa ciudad de Miraflores, pero en la zona de la mar, en la foto, no hay un solo parque. Y a la derecha vemos un ejemplo atrevido quizás de cómo con algunas herramientas de gestión pública se pueden acumular lotes y construir 2 torres altas que reemplacen crecientemente las viviendas demolidas y generar retiros muy generosos en 3 o hasta en 4 frentes para crear áreas verdes, que es lo que nos han hablado que la gente hoy día más demanda. Y el quinto componente de la fórmula es gestión pública, hacer y hacerlo bien. Suena fácil, pero en realidad la falta de gestión pública eficaz, hacer, y una gestión pública honesta, honrada, hacerlo bien, ha sido uno de los principales frenos del desarrollo peruano. La suma, pues, de estos 5 componentes permite el desarrollo de mejores ciudades, y para desarrollar ciudades sostenibles que promuevan la productividad de los peruanos, requerimos trabajar en cada uno de estos componentes. Y de esta manera, replicaremos el éxito de Miraflores o de San Isidro en el resto del país. Estamos difundiendo esta fórmula para que más de 1.800 alcaldes puedan tener una plataforma sobre la cual desarrollar sus planes urbanos. Ayer el presidente Capeco dijo claramente: el gobierno no podrá cerrar la brecha del agua si primero no se aprueban los planes urbanos y territoriales de las principales ciudades. Casi ninguna ciudad lo tiene. Y estamos difundiendo la fórmula para que los desarrolladores inmobiliarios, este freno que ha mostrado Orellano, no es solamente un problema de demanda, es también una falta de suelo urbanizado. No hay suelo ya donde construir. Y entonces necesitamos que los desarrolladores inmobiliarios puedan adquirir más suelo urbanizado a precios razonables. Y para que ahora ustedes que me han escuchado y que espero bajen el libro, puedan difundir estas buenas prácticas y ayudarnos a lograr que eventualmente la construcción en el Perú sea principalmente formal, que acabemos con el tráfico de tierras. Pero para ello necesitamos que ustedes también se comprometan responsablemente a seguir difundiendo la idea de que como país tenemos que lograr que se revierta la situación, de modo que en el más breve plazo el 95% de la construcción sea formal. Por lo tanto, luego de haber respondido cómo replicar el éxito de Miraflores o San Isidro o Trujillo en el resto del país, quiero resumir cómo tener éxito en la gestión que ustedes hacen, cómo tener éxito en la vida. Debemos, pues, tener una actitud muy positiva, estudiar de manera permanente e innovar. Hay mucho por innovar en el negocio inmobiliario, sobre todo en estas ideas de crear nuevo suelo. Y tenemos que asumir la responsabilidad social como el eje principal de nuestra vida y de nuestro quehacer y de nuestras actividades empresariales, pues de esa manera podremos trascender en la vida y alcanzar esta dimensión humana. Y por supuesto debemos actuar con determinación y con perseverancia, con mucha humildad.
no con soberbia. Muchas gracias.